Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 11 y le estaremos hablando acerca de la fisiología renal. Sistema renal. Los riñones son el medio principal para eliminar la mayoría de los productos de desecho del metabolismo que el cuerpo ya no necesita. Los dos riñones se encuentran en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal. Cada riñón del ser humano adulto pesa alrededor de 150 gramos y tiene aproximadamente el tamaño de un puño cerrado. El lado medial de cada riñón contiene una región dentada llamada ilio, por donde pasa la arteria, la vena renal, los linfáticos, la inervación y el uréter, que transporta la orina final desde el riñón hasta la vejiga, donde se almacenan hasta que se vacía la vejiga. Este está rodeado por una fibra dura llamada cápsula que protege sus delicadas estructuras internas. Entre sus funciones encontramos la eliminación de las toxinas, la regulación del ácido base, la regulación de la presión arterial, viene siendo un órgano endocrino, la eritropoyesis y la regulación hidroelectrolítica. En cuanto nos referimos al flujo sanguíneo renal, al igual que con otros tejidos, el flujo sanguíneo suministra nutrientes a los riñones y elimina los productos de desecho. Sin embargo, el flujo sanguíneo elevado a los riñones supera con creces esta necesidad. El propósito de este flujo adicional es suministrar suficiente plasma para las altas tasas de filtración glomerular que son necesarias para la regulación precisa de los volúmenes de fluidos corporales y las concentraciones de solutos. Como es de esperarse, los mecanismos que regulan el flujo sanguíneo renal están estrechamente relacionados con la tasa de filtrado glomerular y las funciones excretoras de los riñones. El flujo sanguíneo renal se determina mediante el gradiente de presión a través de la vasculatura renal, es decir, la diferencia entre las presiones hidrostáticas de la arteria renal y la vena renal dividido por la resistencia vascular renal total. Ahora les paso con mi compañera Nayeli. Buenos días, yo voy a estar hablando de la filtración glomerular. Es la filtración de orina, que es la función central del nefrón. Comienza con la producción de un ultrafiltrado de plasma que luego se modifica a través del proceso de reabsorción y secreción. Estos procesos permiten mantener el volumen y la composición de los líquidos corporales en los estrechos límites fisiológicos. Esta función se lleva a cabo cuando los riñones reciben entre el 20 y el 25% del volumen minuto cardíaco, que en el adulto este promedio es de 51. El filtrado glomerular es la suma de filtrados que realizan cada uno de los nefrones funcionales, por lo que es el índice cercano a la evaluación global del funcionamiento renal. Los glomérulos son los encargados de la producción del ultrafiltrado renal. Las características del filtrado glomerular son que no poseen glóbulos rojos, poseen menos del 0.0% de las proteínas plasmáticas, poseen el 5% más de los iones negativos y el 5% menos de los iones positivos. Representan el 4% de los cristaloides, que son la creatinina, la urea y la glucosa. La filtración glomerular, siguiente imagen. La filtración glomerular está determinada por la suma de las fuerzas hidrostáticas y colidosmóticas a través de la membrana glomerular que dan lugar a la presión de filtrado neta, que es igual a 10 milímetros de mercurio, y el coeficiente glomerular. Siguiente imagen. La tasa de filtración glomerular es el volumen de ultrafiltrado del plasma producido en los glomérulos en un minuto. Su valor normal es de 95 a 125 milímetros de mercurio. Aclaramiento renal. La intensidad con la que se aclaran diversas o diferentes sustancias del plasma constituye una forma útil de cuantificar la sustancia con la que los riñones excretan diversas sustancias. Por definición, esto es lo que se conoce como aclaramiento renal. Como podemos ver, el aclaramiento se define como el volumen de plasma sanguíneo en mililitros que, por defecto de la función renal, queda libre de la sustancia X en la unidad de tiempo en minutos. La sustancia X
pasa a formar parte de la orina. En otras palabras, el aclaramiento renal de una sustancia es el volumen de plasma que queda completamente desprovisto de la sustancia por unidad de tiempo. El aclaramiento renal es la cantidad de sangre que queda libre de una sustancia por su paso por el riñón en una unidad de tiempo. Aunque no hay ningún volumen de plasma que quede completamente aclarado de una sustancia, el aclaramiento renal es una forma útil de cuantificar la función excretora de los riñones. El aclaramiento puede usarse para cuantificar el flujo de sangre que pasa por los riñones, así como también las tasas de filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Para esto, tenemos que tener pendiente que hay que medir su concentración en orina, su concentración en plasma y conocer su flujo. Ejemplo. Si el plasma que atraviesa los riñones contiene 1 miligramo de sustancia por cada mililitro, y si ese miligramo de esta sustancia también se excreta en la orina por cada minuto, entonces 1 miligramo entre minutos de plasma se aclara de la sustancia. De este modo, el aclaramiento se refiere al volumen de plasma que sería necesario para conseguir la cantidad de sustancia excretada en la orina por unidad de tiempo, como podemos apreciar mediante la siguiente fórmula matemática, donde está CS por PS es igual a US por V, donde C es el aclaramiento de una sustancia, P es la concentración plasmática de la sustancia, U es la concentración urinaria de esa sustancia y V es el flujo de orina. Redondeando esta ecuación, podemos ver que el aclaramiento puede expresarse donde C, que es el aclaramiento de sustancia, sería igual a la concentración urinaria de esa sustancia por el flujo de orina entre la concentración plasmática de la sustancia. De este modo, el aclaramiento renal de una sustancia se calcula a partir de la excreción urinaria de esa sustancia dividido por su concentración plasmática. Muchas gracias. Estas han sido nuestras bibliografías. Muchas gracias por su atención.